Bien, entonces chicos, en esta semana vamos a ver un nuevo tema de factorización que tiene por nombre trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. A ver, vamos a compartir un momentito pantalla. Entonces, yo les indicaba que hoy día vamos a analizar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Cada una de estas letras que ustedes ven aquí están compuestos de números. Cuando ya nosotros veamos realmente el ejercicio, cada una de estas letras estarán compuestos de valores y tendrán algunas particularidades para poder factorizar este tipo de operaciones. Ahora, ¿cuál es la primera situación? En este primer caso, yo tengo que saberme la ley de signos. Bueno, la ley de signos ustedes la han venido estudiando desde que están en octavo año de básica. Ustedes saben que números iguales son positivos, perdón, signos iguales son positivos y signos diferentes son negativos. Ese es lo primero que ustedes tienen que saber. Si yo digo que más por más es más, menos por menos también es más, y signos diferentes, como más por menos, es menos, y menos por más es igual a menos. Entonces, esta ley de signos ustedes la van a aplicar dentro de este tipo de operaciones. ¿Qué más van a aplicar ustedes dentro de este tipo de operaciones? Otra situación que ustedes tienen que saber es que aquí van a tener que encontrar números que se multipliquen y que se sumen a la vez. Por ejemplo, yo tengo el número 6. El número 6, yo puedo encontrar valores que al multiplicar me dé 6. Por ejemplo, 6 por 1, 3 por 2 y 2 por 3. Estas son las tres posibilidades que yo tengo de multiplicar para que yo encuentre el resultado número 6. Esa es una opción. Y aparte de eso, yo también que tengo que con estos mismos números, aparte de multiplicar, también puedo, o tengo, no que puedo, tengo que sumar o tengo que restar a la vez. O sea, con el mismo número. Por ejemplo, si yo elegí el 3 y el 2, el 3 y el 2 al multiplicarlo me da 6 en el ejercicio. Si es que me lo pide. Y al sumarlo me da 5 o al restarlo me puede dar 1. Depende de lo que me pide el ejercicio. Si el ejercicio me pide que tiene que ser suma, la suma de me dé 5, tengo 3 y el 2, 3 más 2. Si el ejercicio me pide que tiene que dar 1, entonces tendría yo 3 menos 2, que es igual a 1. Son varias posibilidades. Ya vamos a ver igual con un ejercicio este tipo de particularidades que tengo yo dentro de este tipo de operaciones. Entonces, muy importante que ustedes se sepan el procedimiento de este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ese es el título que estamos analizando el día de hoy. Voy a ubicarle un ejemplo. Tengo 4x al cuadrado. A ver, perdón. Tengo x al cuadrado más 2x menos 15. Este es trinomio de la forma. Este procedimiento o tengo este ejercicio ya para poder aplicar el trinomio de la forma
x cuadrado más bx más c. ¿Qué significa? Que en el primero va un x al cuadrado, en el segundo debe ir x, aquí está. Esta b es cualquier número y la c de la misma manera, cualquier número. Entonces aquí ya tengo formado este tipo de operación. ¿Y cuál es el procedimiento que yo tengo que utilizar para poder encontrar el resultado de este trinomio de la forma? Primero abro dos paréntesis. Aquí tengo dos paréntesis abiertos. Dentro de estos paréntesis va a ir la raíz cuadrada del primer término. En este caso, el primer término que yo tengo es x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ustedes ya entienden o ya saben que si yo tengo x al cuadrado, como es cuadrada, el exponente en este caso como es 2 se elimina. Por ahí ya tengo resuelto la primera parte. Ahora, esa x se ubica tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Ya lo tengo de esa manera. Luego voy a proceder con la siguiente parte. Aquí en medio va a ir un signo. ¿Qué signo? Este signo del segundo, de la segunda cantidad, que en este caso aquí es más. Es más. Acá en este signo, no es que porque aquí ya bajé el más, yo digo acá en este paréntesis voy a bajar el menos. No, no es así. ¿De a dónde sale el signo de aquí? El signo de aquí, del segundo paréntesis, nace de multiplicar el signo de en medio con el último. Entonces tengo más por menos, menos. Y ahí ubico el menos. Y ahí ya tengo yo los signos. Muy bien, ahora voy a proceder a realizar lo que les indiqué. Miren, aquí yo tengo el 15 y aquí yo tengo el 2. Voy con este numerito primero. Tengo que encontrar, a ver, primero tengo que saber, ya tengo en los paréntesis el más y el menos. Tengo que saber si voy a sumar o voy a restar. Voy a decir, tengo que encontrar la suma de dos números o la resta de dos números. ¿Y cómo hago eso? Por ejemplo, aquí tengo el más y el menos. Como tengo el más y el menos, más por menos es igual a menos. Entonces aquí voy a decir que no es suma, sino es una resta. Porque me salió en este ejercicio de esta manera. Si hubiese salido más y más por más es más, ya no diría suma, sino diría, resta, sino diría suma. Pero en este caso, pues es una resta. Bien. Una vez que ya tengo esos casos, voy con este número, 15, y con este número 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar dos números que multiplicado me dé 15 y que restado me dé 2. Los dos números que yo utilice, que los multiplique, me dé 15 y que los dos números de la misma manera restado me dé 2, porque aquí me dice resta automáticamente. O sea, yo por el 15 tengo, a ver, 15, tengo 15 por 1, tengo 5 por 3, tengo 3 por 5, tengo estas tres posibilidades. Si yo digo que 15 por 1 es 15, perfecto. Pero al 15 le quito 1, me da 14. Entonces no, este lo descarto. Voy con el segundo. 5 por 3, 15. Al 5 le quito 3, me da 2. Este 2 que está acá. Entonces, estos dos numeritos que están aquí son ok, son los que yo voy a utilizar. Esto no es necesario escribirlos. No es necesario. Esto yo lo puedo hacer mentalmente. Obviamente que como estoy explicando, por eso los ubico aquí. Entonces yo aquí tengo el 5 y tengo el 3. Este 5 siempre el mayor va a ir primero, 5 y 3. Entonces si ustedes se pueden dar cuenta, 5 por 3 me da 15, 5 positivo menos 3 negativo me da 2 positivo, que aquí está. Me tiene que dar
igualito a este número de en medio que está aquí. Igualito. Y ese es el resultado del trinomio cuadrado perfecto. Ese es el procedimiento que yo tengo que aplicar para poder resolver mediante este tipo de método y poder encontrar esta factorización. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna pregunta. Bien, otra situación siempre tienen que darse cuenta es que los números estén ordenados. Por ejemplo, si yo tengo aquí x cuadrado, tengo menos 15 más 2x, tengo que darme cuenta si el trinomio está ordenado. Por ejemplo, aquí este mismo trinomio es el mismo que puse acá, pero no está ordenado. Entonces, como no está ordenado, yo lo tengo que hacer. ¿Cómo lo ordeno? Siempre de exponente mayor a exponente menor. Entonces tengo x cuadrado más 2x ordenando menos 15. Entonces, aquí tengo la letra, acá también con 2, aquí tengo la letra con 1 y acá no aparece. Entonces, por lo tanto, de esta manera se tiene que ordenar una expresión algebraica para luego proceder a factorizarla de esa manera. Tengo que fijarme, cuando me aparece un ejercicio, tengo que fijarme de esa manera para yo poder aplicar el procedimiento. Entonces sí es muy importante que ustedes pues entiendan cuándo se factorizan de esta manera. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Muy bien, voy a seguir compartiendo. Bien, dentro de esta diapositiva tengo que los procedimientos que yo tengo que aplicar para factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para que un trinomio sea de esta forma, debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, el coeficiente del primer término debe ser 1 y el literal debe tener raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, x cuadrado, esa es raíz cuadrada exacta. X a la sexta, raíz cuadrada exacta. Pero si yo ubico x a la quinta, ya no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, por lo tanto, ya no se factorizaría con un trinomio de la forma de esta manera. Hay que tener muy en cuenta esa situación, hay que ser muy cuidadosos cuando ustedes vayan a factorizar. Vamos con el segundo término. ¿Qué tiene que tener? El segundo término tiene el mismo literal que el segundo y el tercero, pero su exponente es la mitad de estos. Por ejemplo, x cuadrado, la mitad de este de acá es 1, entonces ya no le ubico aquí, aquí ya no iría 2, sino iría 1, tal como les indicaba, va bajando, ¿no? 2, 1. Si yo tengo aquí 6, aquí ya no sería 6, sino sería 3, la mitad. Y aquí ya no aparece la letra. Bien, el tercer término puede tener cualquier coeficiente. Cualquier coeficiente debe tener el tercer término. Entonces, tal como les indicaba en el ejemplo anterior. Ahora, para poder factorizar, aquí tenemos x cuadrado más 12 más 7x. Miren, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, en esta expresión aquí no está ordenada. Y acá abajo ya se lo ordena. ¿Cómo queda ordenado? X cuadrado más 7x más 12. Y encuentro la raíz cuadrada del primero, que es x cuadrado. Tengo x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis. Luego, tengo que encontrar dos números. Ahora voy con los signos. Por ejemplo, este signo va aquí, el más. Más por más es más.
Como aquí tengo más y más, yo sé que voy a tratar con una suma. La multiplicación siempre va a ir, esa nunca va a cambiar. La que puede cambiar es entre suma o resta. Eso puede variar. Entonces aquí tengo que encontrar dos números que multiplicado me den 12 y que sumado me den 7. Yo al multiplicar me dé 12 y al que sumarlos automáticamente también me dé 7. ¿Cuál pueden ser esos números o cuáles pueden ser esos números? 4. ¿4 con qué? Son los números. Yo tengo el 12. El 12 yo lo puedo multiplicar. Por ejemplo, 2 por 6, 6 por 2, 12 por 1, 4 por 3. Son opciones que yo puedo multiplicar para obtener 12. De estas 4 opciones que yo tengo, ¿cuál es la que tengo que ubicar aquí en el paréntesis? 4, 3. 4 y 3. Perfecto. Entonces aquí va el 4, siempre el mayor, y aquí va el 3. 4 por 3, 12, y 4 más 3, porque es suma, es 7. Aquí está. 7 y acá está el 12. Entonces ahí ya factoricé ese valor que ustedes ven ahí, o esa expresión. Bueno, acá en la siguiente operación, acá me indican los posibles factores del 12. Tengo 12 y 1, 6 y 2, tengo 4 y 3, y aquí me indican que esos son los números que yo tengo que utilizar, el 4 y el 3. ¿Por qué? Porque 4 más 3 es 7 y 4 por 3 es 12, y queda factorizado de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Espero que vaya quedando claro. Y para que ustedes pues vayan comprendiendo un poco más el procedimiento para factorizar este trinomio de la forma. Bien, voy a compartir dos videos. El primer video son las nociones, los principios básicos de cómo se utiliza o cómo se aplica factorizar de esta manera. Y el segundo video es ejercicios donde explican el procedimiento para poder encontrar el trinomio de la forma. Cuando veamos el segundo video, ustedes esos ejercicios los van a tomar y los van a copiar como referencia para su clase del día de hoy. Muy bien, voy a compartir el primer video. Factorización, y ahora hablaremos del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vamos a ver las bases, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a factorizar de esa forma. Y lo primero es una pregunta que les hago a ustedes. Encontremos dos números que multiplicados den 6. ¿Cuáles son los dos números que al multiplicarlos dan 6? Espero que hayan tenido en su mente alguna de estas tres respuestas. 6 por 1 queda 6, o 2 por 3 queda 6, o 3 por 2 queda 6. También me faltó 1 por 6, pues son respuestas invertidas. Pero ahora les voy a preguntar dos números que multiplicados den 6, pero que sumados den 5. Entonces, si nosotros tenemos que buscar los números que cumplan las dos condiciones, dos números que multiplicados den 6, pero que sumados den 5, entonces ya no van a ser cualquiera de estas respuestas. Entonces entraríamos a mirar. 6 por 1 da 6, pero ¿será que al sumar el 6 y el 1 dan 5? No. ¿Por qué? Pues porque 6 más 1 da 7. Ahora entramos a preguntar, 2 por 3, 6, pero 2 más 3 es 5. Sí. Entonces, los números, si nos hicieran esa pregunta, dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5, los números, la respuesta sería 2 y 3. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque 2 y 3 al multiplicarlos dan 6 y porque 2 y 3 al sumarlos dan 5.
Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den 20 y que restados den 10. Entonces el proceso que uno tiene que hacer mentalmente pues es primero buscar la multiplicación o lo contrario, buscar la resta. Lo más fácil es primero buscar la multiplicación. Entonces, dos números que multiplicados den 20. Ya sé que algunos tienen la respuesta 1 por 20 o 2 por 10 o 4 por 5 o 5 por 4 o 10 por 2 o 20 por 1. Esas son todas las respuestas de números que multiplicados dan 20, pero como esos dos números tienen que cumplir la otra condición, que es que al restarlos den 1, entonces 20 menos 1 no da 1, 10 menos 2 no da 1, pero 4 o 5 menos 4 sí dan 1, entonces la respuesta es el 4 y el 5. Esos son los dos números que al multiplicarlos dan 20, 4 por 5, 20, y que al restarlos dan 1, 5 menos 4 da 1. Eso era lo primero de lo que teníamos que hablar. Lo segundo es, aquí tenemos cuatro trinomios que se resuelven de esa forma, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para reconocer ese trinomio, lo único que tenemos que ver es que la letra que está elevada al cuadrado está con el coeficiente 1, o sea, no tiene el número, no tiene el coeficiente de al lado, no tiene el número 2, ni 3, ni 5, solamente tiene que estar x al cuadrado, o y al cuadrado, o a al cuadrado, o b al cuadrado. Pero de lo que vamos a hablar ahora es de cómo colocar los signos en los paréntesis, porque si ustedes ya lo vieron en alguna clase, para resolver este tipo de trinomio lo que tenemos que hacer es colocar el igual y colocar dos paréntesis. Aquí adentro de los paréntesis pues ya vamos a ver qué es lo que se coloca, pero lo que me importa por ahora es cómo colocar los signos que van aquí dentro de los paréntesis. Bueno, aquí en todos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces colocamos la x en los dos, lo mismo la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Eso por ahora no me interesa, lo que quiero que aclaremos ahora es qué signo se va a poner en cada uno de estos paréntesis, si positivo o negativo. Entonces para eso de lo que tenemos que hablar es primero, el signo del primer paréntesis siempre tiene que ser el signo que está con el segundo término, o sea, prácticamente el primer signo que vemos, o sea, este signo lo tenemos que colocar en el primer paréntesis. Entonces no importa cuál signo sea, lo importante es que colocamos ese signo. Entonces aquí sería más, menos y menos. Siempre ese signo se coloca en el primer paréntesis. Pero ojo, porque los estudiantes generalmente se confunden y piensan que este otro signo se escribe en el otro paréntesis y no es así. Pilas con eso. ¿Cuál signo se debe escribir en el segundo paréntesis? Para escribir el signo del segundo paréntesis, lo que tenemos que hacer es la multiplicación de los dos signos, no sé cómo lo hayan llamado ustedes a su profesor. Entonces, para eso tenemos que mirar la ley de los signos, pero entre los dos signos que observamos ahí. Entonces, en este caso, más por más es más. Aquí, positivo por negativo. Entonces, más por menos es menos. O lo que tendríamos que ver pues simplemente es que si los signos son iguales, aquí colocamos más, o si los signos son diferentes, aquí colocamos menos. En este caso, estos dos signos son iguales, ¿por qué? Porque los dos son negativos, entonces colocamos más. Si los signos son iguales, colocamos más. Y en este caso los signos son diferentes, uno negativo y el otro positivo, como son diferentes, colocamos menos. Entonces eso era lo segundo de lo que quería hablar en este video, los signos. Para esta tercera parte vamos a empezar a hacer la pregunta. Siempre se hace la pregunta, dos números que multiplicados den este tercer término, el numerito que está solo. Obviamente lo primero de lo que tenía que haber hablado es que los términos tienen que estar ordenados, o sea, primero x al cuadrado, luego x y luego el número solo, x al cuadrado, x número solo, x al cuadrado, x número solo. Siempre tienen que estar ordenados así para poder empezar. Entonces la pregunta, dos números que multiplicados den 2, en este ejercicio sería dos números que multiplicados den 12, aquí sería dos números que multiplicados den 10 y aquí dos números que multiplicados den 10 también. Y ahora vamos a mirar si se pregunta sumados o restados. Eso depende de qué, de los signos que están acá. Pilas que no depende de estos signos, depende de los signos que pusimos en los paréntesis. Entonces, si los signos, nuevamente como que volvemos a lo mismo, si los signos son iguales,
es una suma y si los signos son diferentes es una resta. Entonces aquí sería una suma, signos diferentes una resta, signos diferentes una resta y signos iguales una suma. Aquí coloco esto como para que nos acordemos. Aquí es suma, resta, resta y suma. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta? Los dos números que sumados den este numerito que está acompañando la X. Entonces, sumados. Aquí sería que restados. Pilas aquí con este, que ¿cuál número es el que tiene que dar al restarlos? Como la X no tiene coeficiente, ya sabemos que es el número 1. Entonces, restados. Aquí sería restados. Y aquí sería sumados. Bien, entonces ustedes pudieron evidenciar el mismo proceso que les indiqué al principio. ¿Cuál es la forma de poder operar este tipo de trinomios? Estos conceptos tienen que aplicarlos siempre. Cuando ustedes vayan a factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Van a encontrar ustedes, pero ya eso es con otra explicación, otro trinomio que ya no sería x cuadrado, sino ax cuadrado. O sea, cuando el primer término va acompañado ya de un número. Ahí se aplica otro procedimiento, pero obviamente eso ya se explicará en otro momento. Hoy día solamente nos estamos enfocando a factorizar trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ese es el procedimiento que utilizamos nosotros para poder factorizar de esta manera. Vamos a ver, les voy a ubicar, vamos a ubicarles el segundo video. Un momento, por favor. Y ustedes, las operaciones que encuentren dentro de este video, ahí ustedes sí las van a copiar. Estas operaciones, eso sí las van a copiar. Entonces, les voy a compartir. Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de factorización y ahora veremos 3 ejemplos de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este es nuestro primer ejercicio, pero no empiezo sin antes invitarlos. Espero que hayan visto el video anterior de este curso en el que explico las bases para poder factorizar por este tipo de trinomios. Entonces vamos a factorizarlo. Recordemos que pues primero tiene que estar ordenado, primero la x al cuadrado, luego la x o la letra que está elevado a la 1 y por último estar el número solo, abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso x al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. En el primer paréntesis tenemos que colocar este primer signo, o sea, positivo. Y en el segundo paréntesis tenemos que multiplicar los dos signos que tenemos aquí, entonces más por más, o si los signos son iguales se coloca más por más da más. Pilas, no se vayan a equivocar, no es este signo el que se coloca, sino la multiplicación de los dos. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos para aclarar un poco eso. Y lo que se pregunta es, dos números que multiplicados den 6 y como en este caso los signos son iguales, entonces decimos que sumados y que sumados den 5. Entonces dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. La respuesta es 3 y 2. Siempre en el primer paréntesis se coloca el número mayor y en el segundo el número menor. ¿Por qué la respuesta era 3 por 2? Porque 3 por 2 es 6. Y porque 3 más 2 es 5. Si de pronto alguno dijo que 6 y 1 no es la respuesta, 6 y 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 sí es 6, pero 6 más 1 es 7, o sea, no es 5. Vamos con el segundo ejemplo. Como siempre, primero tiene que estar ordenado. Ya una vez que esté ordenado, colocamos los dos paréntesis. Le sacamos la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x.
el primer signo va en el primer paréntesis, o sea, este negativo va acá. Y aquí no va este, va, acuérdense que va la multiplicación de los dos o miramos estos dos signos. Como estos dos signos son diferentes, entonces aquí es negativo. Recuerden que si estos signos son iguales, colocamos positivo. Si estos signos son diferentes, colocamos negativo. Entonces, como son diferentes, negativo. Y hacemos la pregunta, siempre, dos números que multiplicados de 9 y aquí nuevamente se repite, los dos signos son iguales, no importa que sean negativos, lo importante es que sean iguales o diferentes. En este caso son iguales, entonces preguntamos y que sumados den 6. Dos números que multiplicados den 9 y que sumados den 6 son el 3 y el 3. ¿Por qué? 3 por 3, 9 y 3 más 3 da 6. Y por último vamos con el tercer ejemplo, pero en este ejemplo hay varias cosas diferentes a los primeros dos. Primero, aquí observamos que dice m al cuadrado. Si observamos solamente la letra en cada uno de los términos, aquí dice m al cuadrado, aquí dice m a la 4 y aquí no está la letra. Entonces acordémonos que siempre primero va la letra con el máximo exponente. Entonces primero tendríamos que ordenarlos, entonces aquí quedaría m a la 4, luego seguiría el segundo exponente más grande que es este, menos 3, m al cuadrado, y por último iría el número solo. Primera diferencia con estos, aquí decía x al cuadrado, aquí ya no. Pero ¿por qué colocábamos primero x al cuadrado? Porque era el máximo exponente de la x, aquí era x a la 1. Aquí el máximo exponente de la m es el 4, luego seguiría el 2 y luego no hay. Ya como está ordenado, entonces ahora sí colocamos los dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de m a la 4, que es m al cuadrado. Acuérdense que la raíz cuadrada de una letra elevada a un exponente es dividir ese exponente en dos. O sea, si por ejemplo aquí llegara a decir m a la 6, la raíz cuadrada sería m al cubo o a la 3. Si dijera m a la 10, la raíz cuadrada sería m a la 5. Seguimos ahora escribiendo los signos, entonces este primer signo va en el primer paréntesis y como los signos son iguales, porque los dos son negativos, escribimos más. Ahora hacemos la pregunta, dos números que multiplicados den 10 y miramos que sumados o restados. Entonces para eso miramos estos dos signos, como son diferentes decimos que restados den 3. Entonces dos números que al multiplicarlos den 10 y que al restarlos den 3 son 5 y 2. ¿Por qué? 5 por 2, 10. Y 5 menos 2 da 3. Miren que no importa los signos, lo importante es que es 5 menos 2. Yo no hago menos 5 más 2. 5 menos 2 da 3. Esa es la respuesta. Ok chicos, entonces ustedes pudieron evidenciar ya con ejemplos cómo se aplica el procedimiento para esta factorización. Entonces tenemos que factorizar trinomio de la forma. Recuerden, para dar las indicaciones, tengo que saber, primero siempre es multiplicar, o primero tengo que también darme cuenta cómo están ordenados. Se pudieron dar cuenta en el último ejercicio que no siempre va a ser x al cuadrado, porque muchas veces cuando ya se le cambia de letras, ustedes dirán, hay chicos que se confunden, dicen, es que no me sale la x, entonces ya no puedo factorizar. No necesariamente tiene que salir x al cuadrado, o al cuadrado, o b al cuadrado, no necesariamente así. El primer término tiene que tener raíz cuadrada exacta. Siempre va a ser una letra con un exponente par, para hablarlo ya de esa manera más sencilla. Va a ser una letra con un exponente par. No lleva número. El número, en este caso no es que no lleva. El número que siempre va a llevar va a ser el 1, la unidad. Y luego los procedimientos. Abro los paréntesis, dos paréntesis. En el primer paréntesis coloco el signo, el primer signo que ustedes encuentren. En el segundo paréntesis se obtiene de multiplicar el primer signo con el segundo signo. Luego, pues ya ustedes tienen que saber que tienen que encontrar dos números que se multipliquen y a la vez
se sumen o se resten, dependiendo de la operación que ustedes tengan. Y con eso aplico ese procedimiento para poder obtener el trinomio de la forma. Entonces, chicos, ahí lo tienen para que ustedes lo analicen y también lo tengan ya considerado como otro tema más de clase de las actividades que estamos haciendo durante este año lectivo. Entonces espero que haya quedado claro y que tengan bien entendido este tipo de procesos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, si no hay ninguna pregunta, creo que está todo claro en referencia a este tema.